Isaías vivió en una época muy complicada, una época en la que el pueblo de Israel estaba corrompido, o sea, había mucho pecado, y eso hacía que se distanciara de nuestro Padre. Aleluya. Y en este capítulo que el Señor me marca para que hoy pueda compartirle a ustedes, Él presenta a Ciro, que fue un elegido por el Señor, un ungido por el Señor, para que liberara a su pueblo, al pueblo de las manos de los babilonios, y reedificara su templo y reedificara la ciudad. Y ahí, en ese momento, cuando empiezo a meditar, bueno, por algo tú me estás mostrando esta palabra, me impacta evidentemente esa palabra, reedificar. Uno está en el camino del Señor, pero hay cosas que a veces no están bien cimentadas en nuestras vidas. Entonces, como dice la palabra, cuando venimos al Señor, las cosas son hechas nuevas. Entonces ahí empecé a mirar, ¿no?, en mi interior, y me di cuenta que el Señor estaba pidiendo eso en mi vida, la reedificación de algunas cosas, porque cuando uno empieza a edificar, tiene que tener buenos cimientos para poder después avanzar, porque como ustedes saben, cuando uno edifica, el cimiento es lo más importante. Entonces, en el camino del Señor, lo más importante es que nuestros cimientos estén firmes. Y el Señor entonces me hablaba: Verónica, hay cosas que todavía hay que derrumbar y volver a edificar, a reedificar. Porque uno en su camino evidentemente tiene fundamentos, va teniendo cosas que las tiene firmes, pero hay otras cosas que todavía hay que fortalecer. Entonces ahí empezaba a entender el por qué me llevó a esa palabra, porque hay cosas que en nuestra vida tenemos que cimentar para después ir poniendo, ¿no?, o elevando cosas hacia arriba, y eso es lo que el Señor tiene para nosotros, propósitos de que sigamos creciendo, pero que nuestros cimientos estén fuertes para poder enfrentarnos a todo lo que el mundo nos pone delante, las situaciones a las que vamos a vernos enfrentados. Y allí sí empecé entonces a ir al capítulo 45, Isaías 45, versículo 11. Y dice así: Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Amén. Aleluya. Y comenzamos entonces con una palabra en la que el Señor empieza a hablar: preguntadme. Cuando yo digo preguntadme, ustedes enseguida, ¿en qué piensan? En hacerme una pregunta, pero el hacer una pregunta es llevar adelante una acción. Yo tengo que llevar adelante algo, hacer algo, y esa acción es el preguntar. Y cuando uno va a preguntar, tiene que estar firme en lo que quiere preguntar. Por eso el Señor dice preguntadme, y lo hace incitando a su pueblo, incitando, ¿no?, a la iglesia a que pregunte y que lo haga en forma clara, que no haya titubeos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos vemos enfrentados a situaciones, nos enmarcamos
en esas circunstancias, nos enmarcamos en lo que nos confunde, en lo que nos hace tambalear. Y muchas veces no vamos directo al Señor y decimos, tal cosa, Señor, quiero saber. El Señor entonces acá manda al pueblo que pregunte y que sea claro. Dice, preguntadme por las cosas por venir. O sea, aquellas cosas que van más allá de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Por eso decía, en mi caso muchas veces cuando me enfrento a situaciones que ¿no? me hacen tambalear y me confunde, no tengo claras las cosas, a veces no le pregunto al Señor, no soy clara con el Señor o hago alguna pregunta que no es lo que realmente tengo que preguntar. Por ejemplo, el por qué. Siempre nosotros tenemos que mirar el para qué, Señor, esto. Y entonces ahí, ¿para qué es eso? El para qué son las cosas por venir. Si estoy pasando por esto, Señor, tú sabes que es por algo. Y entonces el Señor nos incita, nos lleva a que lo hagamos, pero lo hagamos en forma clara, en forma concisa. Bien, y después dice, mandadme. La otra, el otro verbo, la otra acción que el Señor quiere es mandarme. Y cuando hablamos de mandar, también ahí hay una acción. Hay una acción clara y lo que hacemos cuando mandamos, ¿qué es? Ordenar. Y dice, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y ahí lo que yo venía entendiendo cuando dice mandadme, ¿qué es lo que el Señor quería hablarme? Que no haya vacilaciones y sobre todo cuando nosotros vamos a pedir algo, cuando nosotros pedimos o cuando lo hacemos a través de nuestras oraciones. Y esas oraciones, cuando nosotros las vamos a hacer, tenemos que ser claros, porque Él pide que lo mandemos, que mandemos acerca de sus hijos. Bueno, vamos a hacer esas oraciones, pero vamos a hacerlas con claridad. ¿A qué es lo que estamos apostando? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando del Señor? El Señor ya tiene planes para nosotros, pero Él espera que nosotros también lo mandemos, ¿no? Acerca de lo que nosotros esperamos de Él, porque Él ya sabe de sus propósitos, pero nosotros tenemos que tener certeza de que si pedimos algo y lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor lo hará. Amén. Dice en su palabra muchas veces cuando Jesús anduvo en la tierra, Él dejó por ejemplo, los ciegos que estaban cuando Él llegó a Jericó. Dice, ¿qué quieres que te hagas? Y entonces ahí le estaba dando una orden y pidiendo que le mandaran, que era lo que querían esos ciegos. Y entonces ahí estamos viendo que el Señor no es algo que mandar en el sentido de, no es que nosotros vamos a poner imposiciones en el Señor, sino que lo que quiere el Señor es que seamos claros en lo que le vamos a pedir para que Él pueda actuar. Porque cuando hay vacilaciones, entonces ahí el Señor está viendo, como hablábamos anteriormente, que nuestros cimientos todavía están tambaleando y que no sabemos a qué es lo que apuntamos. Entonces ahí, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿De qué habla cuando habla de la obra de sus manos? ¿De qué habla? De lo que Él puede hacer. Y cuando uno se dispone a hacer una obra, ya sea una obra edilicia o sea una obra de arte, uno tiene planes y dice, bueno, en esto voy a necesitar estos materiales, quiero esta forma,
quiero que tenga esto otro. Bien, y cuando vamos a hacer una obra, ya sea una pintura, una escultura, también tenemos que tener claro qué es lo que queremos expresar. Entonces, por eso dice, acerca de la obra de mis manos, porque Él va a poner en nosotros todo lo que Él quiere, ¿no?, que nosotros seamos capaces de lograr. Entonces, por eso la palabra mandar sobre los hijos, pero además sobre lo que nosotros, ¿no?, queremos que Él logre, porque la obra de sus manos la va a hacer a través nuestro. Entonces necesitamos de estar seguros, de tener esa convicción de que el Señor va a actuar. Y decía entonces que cuando nosotros vayamos a pronunciar una oración, mandando al Señor, en el sentido de que Él nos dirija, nos dé su dirección, tenemos que ser claros y tenemos que ser concisos, no estar titubeando ni vacilando en lo que queremos para nuestras vidas y para la vida de aquellos que están, ¿no?, alrededor nuestro, ya sea familias, ya sea hermanos en Cristo. Bueno, cuando pidamos que lo hagamos, ¿no?, en forma clara y concisa. Vamos a pedirle entonces al Señor en una oración que Él nos pueda dirigir y que nos pueda dar esa sabiduría y poder seguir edificando, como lo hizo en su momento este ungido del Señor que fue Ciro, del cual Isaías profetizó, que lo hizo más de un siglo antes, eso de que Ciro iba a poder hacer eso. Él lo profetizó mucho tiempo antes y se cumplió. Bueno, nosotros también creemos que todo aquello que nos ha sido profetizado y que siempre se hace con anticipación, nosotros vamos a ser capaces de lograrlo, pero siempre teniendo la dirección de nuestro Padre. Bueno, vamos a ponernos de pie.